Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas y expresidente del Comité Empresarial, es uno de los principales responsables del cumplimiento de la recientemente expedida Ley de Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y equilibrio fiscal. Hoy nos ofrece información sobre el cumplimiento de esta ley. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. El Banco Central acaba de publicar las cifras económicas correspondientes al segundo trimestre de 2018 y no son buenas, pues indican que la economía ecuatoriana creció 0.9% respecto a igual periodo de 2017. Esto implica que en la primera mitad de 2018 la economía habría crecido un modesto 1.3% respecto al primer semestre de 2017. Estas cifras son anteriores a la vigencia de la ley. ¿Cuál es su lectura de los indicadores económicos? Muchas gracias, Alfredo. Creo que es importante partir, como siempre, de un diagnóstico que nos permita analizar el contexto general en el que se están adoptando las decisiones y el punto de partida de esas decisiones. Encontramos una economía con grandes desequilibrios fruto de las decisiones que se tomaron y de las políticas que se implementaron en los últimos 10 años. Desequilibrios en el campo externo, desequilibrios en términos de competitividad, también un desequilibrio fiscal profundo y un desequilibrio fuerte en términos de crecimiento, un crecimiento que ha estado dependiente por mucho tiempo de la inyección de recursos estatales. En consecuencia, transitar de un modelo de desarrollo dependiente del sector público en términos de crecimiento económico a un modelo donde la inversión privada sea el motor de la economía es un escenario que estamos promoviendo con la Ley de Fomento Productivo y con las decisiones que se están tomando. Pero naturalmente esto va a tomar algo de tiempo y para ello se han tomado las decisiones de tal manera que permitan incentivar la actividad privada. En relación a las cifras que usted menciona, es posible que ese enfriamiento de la economía, pensando en el segundo semestre el segundo semestre de este año, tienda incluso a contraerse un poco más. ¿Por qué? Porque estamos generando un mayor equilibrio fiscal a través de la reducción del gasto. En una economía que ha estado dependiente del gasto público durante mucho tiempo, ese retiro del gasto y buscar la sostenibilidad fiscal futura y la estabilidad económica futura tiene este periodo de transición donde seguramente hay una desaceleración. Pero naturalmente no podemos dejar que eso suceda sin tomar acciones al respecto. Y es por ello que los incentivos que establece el proyecto de Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal buscan atraer las inversiones. El reglamento estará listo en los próximos 15 días y en consecuencia la operatividad misma de la ley. Por otro lado, hemos estructurado un paquete con toda la banca pública para tener créditos en este año y el próximo por cerca de $1.300 millones a través de CFN, Banecuador, BEDE, BIES, de tal manera que la economía tenga esa capacidad de recuperarse sin necesidad de que eso implique un mayor déficit. Estamos en la ruta correcta, Alfredo, porque ya esa ley de fomento productivo está generando los beneficios a los ciudadanos. Por ejemplo, ahora específicamente revisamos ayer, su responsabilidad está vinculada a un aspecto de la ley, la estabilidad y el crecimiento y el equilibrio fiscal. En cuanto a austeridad y reducción del déficit, concretamente cómo se está ejecutando la ley, ¿se cumplirá la meta? Lo más valioso de esa ley, Alfredo, es que traza claros objetivos de responsabilidad y de equilibrio fiscal. Tiene reglas de cumplimiento en el mediano plazo y garantiza que el Banco Central no le siga prestando al gobierno central, con lo cual descontaminamos a las reservas del déficit fiscal, que fue una de las decisiones más erradas que se dieron en el pasado. Ya en términos de cifras observamos una mejoría sin duda en los resultados fiscales. En enero o septiembre, en cifras cerradas ya al mes de septiembre, en el año 2017 tuvimos un déficit de cerca de $2.900 millones, exactamente 2.894 millones. Este año también registramos un déficit, pero que es
un poco más de 50% inferior al del año anterior, es decir, 1.230 millones de dólares. En el resultado primario, es decir, sin contabilizar los pagos que se realizan por deuda, el año anterior había un déficit hasta septiembre de 1.081 millones y este año tenemos un superávit de 861 millones. Es bueno esto, ¿por qué, Alfredo? Porque nos aleja de ese perverso círculo vicioso en el que teníamos profundidad del déficit, mayor endeudamiento para financiar ese déficit y en los siguientes años tener que incrementar nuevamente el déficit por la política de gasto estatal. Cuando asumimos el ministerio en el mes de mayo, encontramos que de no tomar acciones, el déficit previsto para este año podía haber llegado a cerca de 8, iba a llegar a 8 puntos del PIB, una cifra que se tornaba inmanejable. Nuestras previsiones son que para este año cerremos en cerca de 4 puntos del PIB en total de un déficit global y cerca de 1.2% del PIB del resultado primario. Los efectos ahora, están aunque en la sectores críticos de la situación señalan un panorama difícil, si las cosas mejoran a consecuencia de la ley, más bien se puede proyectar en el futuro una imagen inflada de resultados exitosos. ¿Cuáles son sus predicciones sobre resultados en economía? ¿Cuándo será el tiempo preciso para una evaluación más objetiva? Nosotros creemos, Alfredo, que este semestre de trabajo ya va a tener garantías de cifras que han sido parte de la ejecución de la nueva administración. Nosotros tomamos un presupuesto que ya estaba en marcha, un presupuesto con muchas deficiencias, varias de las cosas que estaban en el presupuesto no tenían financiamiento y estamos corrigiendo todo eso en el camino. La oportunidad para visualizar a futuro el plan de prosperidad está justamente en el presupuesto del 2019, que estamos ya trabajándolo, terminándolo para presentarlo en la Asamblea como corresponde a inicios de noviembre. Y el próximo año, si las las condiciones externas lo permiten, nosotros vamos a tener un mayor ingreso de recursos que nos permita sostener de manera equilibrada esta transición y este ajuste gradual que estamos proponiendo, con un acompañamiento de los mercados internacionales, con un acompañamiento de la inversión que necesita el país. El país necesita dólares frescos, el país necesita dólares por la vía de exportaciones, por la vía de inversión extranjera directa, y a todo ello apunta la ley de fomento productivo, Alfredo. Ahora, respecto a atracción de inversiones y generación de empleo, ahora algunos señalan que los estímulos tributarios no funcionan, cuando antes nos lo decían, cuando más bien había que ver el balance. Estos estímulos implican sacrificio para el fisco. ¿Cuál es el impacto en la recaudación? ¿Se respetará la moratoria en legislación tributaria para infundir confianza? ¿No se van a crear más impuestos? Por lo pronto, Alfredo, no se tiene prevista ningún tipo de reforma tributaria ni de ningún incremento impositivo. Naturalmente, las autoridades económicas en el tiempo y según las condiciones no pueden descartar ningún tipo de opción, pero en este momento los agentes económicos pueden estar tranquilos de que no se van a tomar decisiones que afecten el ambiente de negocios en el corto plazo, insisto, entendiendo que las autoridades económicas deben tener siempre abierto el abanico de opciones en cualquier circunstancia. En cuanto a los beneficios directamente de la ley de fomento productivo, estimado Alfredo, es importante mencionar que la remisión tributaria beneficia ya a cerca de 120,000 ecuatorianos, contribuyentes entre personas naturales y empresas. Pero lo más importante de eso es que el 99% de esos 120,000 contribuyentes son micro, pequeños y medianos contribuyentes. Hasta el momento se ha generado una recaudación de 80 millones de dólares, de los cuales el 50% ya han ingresado a la caja fiscal y el 50% se van a pagar en los próximos años. Y esperamos nosotros que, al igual que en la remisiones pasadas, en el último mes de los 90 días que tenemos para ejecutar, sobre todo con las empresas grandes, este proceso, detone el mayor nivel de recaudación. Mantenemos nuestra expectativa de que eso genere un beneficio al fisco de cerca de 600 millones de dólares. El IVA es el impuesto de mayor recaudación y sirve de termómetro al pulso de la economía. ¿Está descartada una revisión al IVA?
No se ha considerado, Alfredo, una revisión del IVA, como le menciono, en términos generales, en cualquier tipo de circunstancias, las autoridades tienen todas las opciones en la mesa en función del momento específico que afronta la economía. Pero este momento no se ha considerado un análisis al respecto, más bien estamos trabajando en otros temas de optimización que nos permitan generar mayor recaudación por la vía de la corrección de algunas ineficiencias que hemos encontrado en distintos ámbitos. Y uno de ellos es justamente el tema de subsidios, al cual me gustaría hacer referencia por los resultados que estamos viendo ya en el mes de septiembre. Entre el 1 de agosto y el 27 de septiembre, que fue la fecha de entrada en vigencia del decreto, y el 1 de septiembre y el 1 de agosto y el 27 de agosto, comparado con 1 de septiembre con 27 de septiembre, se ha observado efectivamente una reducción del consumo de la gasolina súper, pero el efecto neto es que la disminución de la gasolina súper no se compensó en su totalidad con un traslado a la gasolina extra y a la Ecopaís. ¿Qué quiere decir esto? Que en total el consumo global de la gasolina se redujo en 145,000 galones entre estos 2 meses. Estimamos nosotros que para el mes de septiembre y diciembre vamos a tener un ahorro cercano a los 28 millones de dólares, y esto anualmente corresponde a un estimado de cerca de entre 80 y 90 millones de dólares. Si a eso se suma la optimización y el ajuste que se hizo también en el diésel del sector pesquero y camaronero, nos mantenemos en el objetivo incluido en el plan de prosperidad, que es llegar a un ahorro de 120 millones de dólares. El actual presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón, en su cuenta Twitter señala que el FMI muestra reglas como las reglas que regulan al sistema financiero en el Ecuador son parecidas a las de países africanos, que no permiten el desarrollo del mercado de valores, obstaculiza la llegada de recursos y encarece el financiamiento. ¿Cuándo abordamos reformas de fondo? Invoca. Ahora yo pregunto, ¿son necesarias más reformas? Más vale pájaro en mano que cientos volando. Acabamos de hacer unas reformas. Sí, hay varias reformas estructurales que el país tiene que emprender, Alfredo. Y una de ellas es la reforma en términos de competitividad y productividad, disminuir la carga tramitológica, acelerar los procesos para que la inversión, el pequeño emprendedor pueda invertir y pueda tener un retorno viable en el tiempo. Luego hay reformas también en el mercado de valores que estamos trabajando, que se presentarán oportunamente. El mercado de valores es una herramienta poderosísima para generar mayor movilidad del dinero de los ecuatorianos y para darles mayor oportunidad a los inversionistas y a los emprendedores. El tamaño del mercado de valores de Ecuador comparado, por ejemplo, con Perú o con Colombia, es un tamaño muy pequeño y estamos trabajando en ello. Pero también hay que trabajar en reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para robustecer todo el esquema de institucionalidad alrededor del Banco Central, de la política de regulación y de los flujos monetarios en la economía, de tal manera que ir, como mencionaba en un principio, saliendo de estos grandes desequilibrios que se generaron en los últimos 10 años, va a tomar algo de tiempo. Lo que se hizo en 10 años no se puede deshacer de un momento a otro. Hay que tomar las cosas que se hicieron de manera que podamos irlas destrabando sin generar una reacción negativa en los agentes económicos. Entonces, hay 2 esquemas importantes. Una ley de mercado de valores que se está preparando para fomentar ese mercado, y la segunda, que es reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que son necesarios en la vía de las reformas estructurales, estimado Alfredo, y que no tienen solamente que ver con la carga impositiva. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.